¿Cómo enfrentar las crisis? Y dice así la palabra de Dios. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya yo a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Cómo enfrentar las crisis? Aquí miramos nosotros una de las escenas muy conocidas donde el apóstol Pedro camina sobre las aguas. Y también miramos que el Señor Jesucristo caminó sobre las aguas. Y esto nos da a entender a nosotros como pueblo de Dios al mirar estas escrituras, que nuestro Señor Jesucristo camina sobre las aguas. Esto nos da a entender a nosotros que Jesús está sobre todas las cosas, que Él tiene el control de todo, que Él es el poderoso, que en Él está todo el poder. Y es un privilegio para nosotros de poder servirle a Dios. Entonces, en este mundo, ¿cómo enfrentar las crisis? En este mundo va a haber muchas dificultades, problemas. Y el Señor nos advierte a nosotros y nos dice que en este mundo íbamos a tener aflicción, íbamos a tener problemas. Y el Señor en Mateo 5:45 nos dice: Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Quiere decir que debajo del sol hay problemas, hay dificultades. Vamos a enfrentar en ocasiones aún crisis como lo que estamos enfrentando hoy en día. Espero que esta palabra sea de bendición a sus vidas. ¿Cómo enfrentar las crisis? Es muy importante que nosotros sepamos cómo enfrentar una crisis y cómo no enfrentar una crisis. Y no la vamos a enfrentar como la enfrentó el apóstol Pedro. Eso es lo que no tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios. Entonces, ¿cómo enfrentar una crisis? En Mateo 7:24 nos enseña: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esto nos enseña que va a haber problemas en esta vida, va a haber dificultades. Pero ¿cómo vamos a enfrentar nosotros esas dificultades? Para que así no nos hundamos, para que así no batallemos tanto, para que así no seamos destruidos. Hay una manera de cómo enfrentar las crisis. Si las enfrentamos correctamente, vamos a estar nosotros alineados, vamos a estar en victoria, vamos a estar enfrentando una crisis con gozo, con alegría. Y ahí es donde todos queremos estar, enfrentando las crisis. ¿Por qué? Porque vamos a tener crisis, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. Y como hijos de Dios tenemos que enfrentarlas de la manera correcta, para así nosotros estar contentos y alegres. Y en esas crisis darle la gloria, la honra a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es necesario que nosotros sepamos cómo enfrentar una crisis. Vamos a leer el 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Aquí miramos nosotros que aquella barca estaba siendo azotada, estaba siendo golpeada. Y esta palabra, azotado por el viento, quiere decir torturado. Dice que el viento estaba torturando al barco y a los discípulos. El viento estaba azotando, estaba torturando a los discípulos. Ahí están los discípulos en aquella barca
y el viento era contrario, el viento los estaba azotando. Ahí estaba aquel problema, aquella dificultad. Era un barco de 22 a 24 pies. No era un gran barco, sino que usted puede imaginar en un barco tan pequeño y los vientos contrarios azotándoles, golpeando, torturando aquella barca, igualmente con los discípulos. Las tormentas de la vida en ocasiones nos atormentan. ¿Por qué? Porque hay problemas, y para eso vamos a ir a Salmo 69 del 1 al 2. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de agua, y a corrientes me han abnegado. Porque las aguas han entrado hasta el alma. Hay ocasiones donde nosotros cruzamos o pasamos dificultades tan grandes. Hay problemas matrimoniales, hay problemas económicos, hay problemas familiares, hay problemas con los hijos, hay problemas de enfermedad, hay problemas de esta pandemia. Pero hay ciertos problemas que en ocasiones aún nos quita el sueño. Hay problemas que no podemos dormir, que estamos angustiados, estamos en medio de aquella situación. Son los problemas tan más grandes que en ocasiones aún no podemos respirar. ¿Y qué hacer en medio de estos problemas tan más grandes cuando estamos enfrentando nosotros? Porque cada uno de nosotros vamos a cruzar, vamos a pasar, vamos a ser golpeados, vamos a ser atormentados por estos problemas, estas dificultades. Y aquí está diciendo el salmista: porque las aguas han entrado hasta el alma. Había un problema tan más grande en él que no lo dejaba respirar. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismo de aguas, y la corriente me ha anegado. Un grito de angustia, un grito de socorro. Una de las cosas que nosotros no podemos hacer es dudar. Vamos a caminar sobre las aguas, pero no podemos dudar cuando estamos en medio de ese problema, de esa dificultad. No se puede dudar. No podemos dudar nosotros cuando estamos en esa situación, porque hemos creído nosotros en un Dios poderoso. Hemos creído nosotros en un Dios vivo, a un Dios que caminó sobre las aguas, a un Dios que es el Todopoderoso. Por eso nosotros no podemos dudar cuando estamos pasando aquella angustia, aquella desesperación, porque Dios está con nosotros. Dios nos va a dar la victoria en medio del problema, en medio de las circunstancias. Dios es el que nos da la fuerza para seguir adelante. Él me sustenta. Solamente es creer y tener fe que Dios está conmigo, que Dios me sacará adelante, que Dios va a dar la victoria en esta situación que estamos cruzando, porque nuestro Dios es poderoso. Oh, gloria a su nombre. Oh, gloria a Dios. ¿Y por qué digo eso? Porque vamos a leer el verso 25. Mas la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Quién vino a ellos? Jesús. Cristo Jesús mismo los puso en aquella barca. Y ahora se encontraron en este problema, en esta situación, y ahí viene Cristo Jesús, ahí viene el Señor Jesús. Oh, gloria a Dios, porque el Señor, hermanos, no duerme. El Señor está atento en todo tiempo, andando sobre el mar. Y los discípulos viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces en medio. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tener ánimo, yo soy, no temáis. Tener ánimo. Eso es lo que el Señor nos dice a nosotros en medio de aquel problema.
ten ánimo, ten ánimo, no tengas temor. Nosotros podemos recibir un consejo de personas, de nuestros familiares, de nuestras madres, pero cuando viene de parte de Dios, que el Señor te dice: ten ánimo, no temas, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El Señor dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudáis? ¿Por qué dudáis? Cuando nosotros leemos el 27, que dice el Señor Jesús: ten ánimo, yo soy. Aquí el Señor se le está revelando. Se está revelando el Señor Jesucristo. Dios mismo se revela a su pueblo. Cuando el Señor dice: yo soy, se está identificando. Está diciendo: aquí está la misma presencia de Dios. No teman. ¿Por qué temáis? Yo soy. Dios está con nosotros. No teman. Si Dios nos dice que tengamos ánimo y que no tenemos que temer, no tenemos que temer nosotros, porque dice el Señor: yo soy. Yo soy. Y esta palabra, el yo soy, la encontramos en Éxodo 22:2. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Isaías 41:10 dice: no temáis, porque yo estoy contigo. No desmayáis, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si el Señor dice: yo soy, no hay por qué temer. Tenemos que cobrar ánimo. ¿Por qué? Porque es nuestro Dios que está diciéndonos. Es su voz que nos dice: no teman en medio de esta pandemia, no teman en medio de este problema, porque yo soy el gran yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy Emmanuel, Dios con usted, con nosotros. Es Dios mismo que está con nosotros. ¿Por qué vamos a temer? Dice el Señor: no tengan temor, que yo estoy con ustedes. Qué hermoso de poder leer estas palabras que el Señor dice: yo soy, yo soy. Y el gran yo soy está con nosotros. Él es el que está hablando y está diciendo que Él es. Pero ¿qué es lo que no tenemos que hacer nosotros cuando estamos pasando una dificultad? Aquí nosotros miramos a Pedro. Pedro ya había mirado el viento, los vientos fuertes. Pero ¿cuál fue el problema? Dice la palabra de Dios, el 28 dice: y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir con Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Aquí miramos el problema número uno que tuvo este siervo de Dios. Este fue el problema que él tuvo. Y esto es lo que nosotros no podemos hacer. Él ya había mirado los vientos que estaban fuertes. Él miró cómo los vientos, el mar se había levantado. Pero él vio los vientos, miró el problema, miró la dificultad. Esto es lo que no podemos hacer nosotros. Nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Nuestros ojos tienen que estar puestos en el Dios Todopoderoso. Por ninguna ocasión o circunstancia nosotros podemos mirar el problema, porque nuestro Dios es más grande que el problema, que la dificultad. Es Dios más grande. Por eso nuestros ojos tienen que estar puestos en el Señor. Y el enemigo en ocasiones, o en muchas de las veces, por estos problemas que están pasando, nos quiere debilitar nuestra fe. Quiere que quitemos nosotros nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo al escuchar y mirar que se están muriendo, que alguien más se contaminó, que ya se acabaron los recursos de dinero, que
que la escasez y tantas cosas para que nosotros quitemos nuestras miradas en Cristo Jesús. Haiga o no haiga, pase lo que pase, nuestros ojos, nuestra mirada, nuestra esperanza, nuestra fe, nuestro querer está puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Es Cristo Jesús. Hemos creído en un Dios todopoderoso. Nuestro Dios no está pequeño. Nuestro Dios no es alguien que lo tengo que cargar. No. Él me carga a mí. Él me lleva a mí. Él es que me da la victoria. Él es Dios todopoderoso. Yo creo en el Dios poderoso. Creo en el Dios invisible. Creo en el Dios que se resucitó de entre los muertos. ¿Por qué? Porque Él es mi Dios. Oh, gloria al Señor. No puedo yo poner mi mirada. Esto es lo que yo no puedo hacer. Mirar lo que está pasando. Mirar que se están muriendo. Yo no puedo poner mi mirada en eso. ¿Por qué? Porque mi esperanza está en el cielo. Mi esperanza, mi socorro, mi fuerza, mi fortaleza, está en Cristo Jesús y en nadie más. Oh, gloria a Dios. Y muchos de nosotros pasamos nuestras vidas aún en el camino de Dios, mirando a Jesús y mirando el problema, mirando a Jesús y mirando el problema, mirando a Jesús y mirando el problema. Y si miramos los problemas, comenzamos a hundirnos, comenzamos a fallecer. Por eso nosotros tenemos que quedarnos del lado de estar mirando solamente en Jesús. Yo no puedo caminar en dos pensamientos. No, mi pensamiento, como dice la canción, eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Despierto y pienso en Cristo. Camino y pienso en el Señor. O como, desayuno y me acuesto y pienso en el Señor. Todo el día estoy pensando en el Señor. Voy manejando a mi trabajo y estoy pensando en el Señor. Mi pensamiento es el Señor. Estoy meditando en el Señor. Oh, sí, Señor. Gracias, Señor Jesús. Oh, gloria a Dios. Un grito de angustia. Eso es cuando sucede, cuando estamos nosotros tutubiando, cuando estamos nosotros dudando. No podemos dudar, no hay duda, no podemos dudar. ¿Por qué? Porque si dudamos, somos como las olas que son llevadas y traídas y son llevadas por el viento, como dice Santiago. No podemos dudar. Un grito de angustia, un grito de desesperación es lo que clamó este siervo de Dios. Miró a Jesús caminar y se atrevió. Oh, sí, qué valentía de este siervo del Señor que caminó sobre las aguas. Y eso es lo que tenemos. Esto es lo que nos lleva a nosotros cuando creemos en Cristo Jesús. Caminamos sobre las aguas, pero no podemos dudar. No hay por qué dudar. Si dudamos, vamos a gritar un grito de angustia. Y para eso vamos a ir a Salmos 107, 28 al 30. Entonces claman al Señor en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus olas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guió al puerto que deseaban. Gloria a Dios. Comienza diciendo que claman al Señor en su angustia. Ahí estaba Pedro angustiado. Clamó en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego. Miren lo que sucede cuando nosotros clamamos. Miren lo que sucede cuando nosotros buscamos al Señor. Cambia la tempestad en sosiego. Allí es lo que nosotros queremos, que las cosas estén sosiegas, tranquilas, para poder vivir en paz, para poder estar tranquilos. Y solamente Dios. Y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Y luego se alegran porque se apaciguan las aguas, y así los guía al puerto que desean. Cuando la tempestad se calma, se asosiega, hay gozo, hay alegría.
y el Señor nos lleva a aquel puerto que deseamos. ¿Cuál es el puerto que nosotros deseamos? Donde estamos tranquilos, donde las olas están pasivas y solamente Dios nos guía a ese puerto. Dios es el que nos calma la angustia. ¿Cómo enfrentar las tempestades de la vida? Número uno, vamos a mirar dos cosas que nosotros necesitamos para enfrentar la crisis, enfrentar las tempestades de la vida. Número uno, vamos a ir a Filipenses 12:13. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es un versículo muy conocido y lo decimos y lo conocemos aún de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí el apóstol Pablo dice que él sabe vivir humildemente y sabe tener en abundancia. En todo y por todo estaba enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Número uno, ¿cómo pasar la crisis? Muy importante que usted tome nota. ¿Cómo yo puedo pasar cual sea la situación, la crisis que yo estoy enfrentando? Número uno, asegurarte que estés en Cristo. El apóstol Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que estar seguros que estamos en Cristo, porque si estamos en Cristo vamos a ser vencedores. Necesitamos estar en Cristo nosotros para poder pasar la crisis. Primera de Juan 5:20, para mirar un poquito más. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y si nosotros estamos pasando una crisis, y si estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso es necesario que nosotros nos aseguremos que estamos en crisis. Ahora, si estamos pasando una crisis y estamos en el verdadero Dios, y si estamos en el verdadero Dios, estamos tranquilos, estamos seguros porque estamos en el verdadero Dios. Y yo les doy vida eterna, dijo el Señor Jesucristo, y no perecerán jamás, y ni nadie las arrebatará de mi mano. Si yo estoy en Cristo y estoy pasando la crisis, no hay por qué preocuparme, no hay por qué desvelarme, no hay por qué perder yo el sueño o estar en preocupación. Tengo que caminar gozoso, tengo que caminar confiado, porque estoy en el Todopoderoso, estoy en el Señor Jesús, el Cristo, y allí nadie puede hacer nada, allí nadie puede tocarnos si estamos en Cristo. Oh pandemia, cuidado, oh diablo, cuidado, porque estoy en Cristo, y si yo estoy en Cristo voy a tener fortaleza, voy a tener victoria, voy a poder levantar mi mirada en alto porque estoy en Cristo. Y si yo estoy en Cristo, oh, hay fortaleza cada mañana, porque cada mañana son nuevas sus misericordias, porque estoy en Cristo. Quiere decir que Él tiene cuidado de mí, quiere decir que Él es el que me va a dar a nosotros la victoria, porque estoy en Cristo Jesús. Habrá algo que pueda resistir o destruir a Cristo Jesús. Si Él es el Dios vivo, si Él es el Dios todopoderoso, ¿podrá esta pandemia infundir temor a nuestro Dios? Oh no, nuestro Dios es el todo
todo. Él es el más grande, Él es el más sublime, Él es el todopoderoso. Toda rodilla se doblará ante nuestro Dios, todo ojo verá cuando Él venga en gran poder y gloria. Oh, este es nuestro Dios y en Él estamos nosotros. Por eso no hay por qué temer. Esas palabras suenan, esas palabras me agradan, esas palabras, oh, trae alegría en mis dos corazones. Cuando el Señor dice tener ánimo, oh, porque estamos en Cristo Jesús, hay que tener ánimo. Esas palabras me agradan, esas palabras son agradables a todo aquel que cree, a todo aquel que está en Cristo. Oh, y podemos decir, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, porque estamos en Cristo Jesús. Oh, esta pandemia, esta necesidad, este problema es pequeña, es más grande nuestro Dios. Oh, gloria al Señor. Qué hermoso es poder entender. Es necesario para vencer estar en Cristo Jesús. Allí no hay derrota, allí no hay miseria, allí no hay dolor, allí no hay, hermanos, llanto ni que le falte a uno el sueño. Oh no, dice el salmista, en paz me acostaré y así mismo despertaré, porque estoy confiando en el Todopoderoso. Oh sí, oh Rey, el Señor es bueno con nosotros. ¿Cómo enfrentar la tempestad? Número 2, muy importante. Y para eso vamos a ir al Salmo 32, 6 al 7. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Oh, qué precioso salmo. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Tenemos que orar a Dios. Punto número 2, en oración. Ora que podamos poder buscar a Dios ahora en tiempos que pueda ser hallados. Y dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegará hasta él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Mire lo que sucede cuando nosotros oramos, los santos oramos. Dice que allí nos colocamos en ese refugio, en ese espacio o en ese lugar que Él es nuestro refugio. Y me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Qué hermoso poder orar, poder nosotros tener un hábito de oración, poder tener una intimidad con Dios. Punto número 2, para las crisis, para tener victoria tenemos que orar a Dios. Jonás oró en el vientre del pez y el Señor lo oyó. O la oración, el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Y dice la palabra del Señor, este pobre clamó y lo oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Es necesario que nosotros estemos orando, que estemos buscando del Señor. Si yo sé que si el orar voy a venir al refugio de Dios, allí en ese refugio nadie puede llegar, no me puede tocar aquella crisis o aquel problema o aquella dificultad. ¿Por qué? Porque yo estoy refugiado en el Señor. Entonces tenemos que orar, tenemos que orarle a Dios. Dice la palabra de Dios, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Es necesario estar orando, es necesario estar orando. Por eso este siervo del Señor comenzó a hundirse y clamó a Dios. Le dijo, Señor, sálvame que me hundo. Allí clamó,
Pero él ya había mirado, él ya había dudado y comenzó a hundirse, y él clamó. Vamos a orar, vamos a clamarle a Dios. Para finalizar, vamos a ir a 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estar siempre gozosos, orar sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Nos está diciendo que nosotros, como hijos de Dios que estamos en Cristo Jesús, que tenemos que estar siempre gozosos. Siempre gozosos en medio de esta pandemia, en medio de este problema, en medio de esta situación tremenda que estamos viviendo nosotros. Tenemos que estar gozosos. ¿Y por qué? Es que estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué estás contento? Es que estoy en Cristo Jesús. ¿Por qué tú no te afliges? Es que estoy en Cristo Jesús. ¿Por qué esa alegría? Es que estoy en Cristo Jesús. ¿Qué no estás mirando? No, mi mirada está puesta en el Señor. Siempre estar gozosos. Si nosotros no quitamos la mirada de Cristo Jesús, vamos a estar contentos, vamos a estar alegres, vamos a estar nosotros con gran alegría, porque nuestros ojos están puestos en el Señor. Y así siempre vamos a estar nosotros caminando, manteniéndonos en la presencia del Señor, gozosos. Está pasando esto, estoy gozoso. Oh, está pasando aquello, se están muriendo, está sucediendo tantas cosas, hay guerras, hay terremotos, se acerca el fin, estoy contento. Si se acerca el fin, estoy en Cristo. Es ganancia, es ganancia. Estamos en el Señor, estamos en el Señor. Hay razón, hay un motivo el cual el pueblo de Dios tiene que estar contento, tiene que estar gozoso, dándole gracias a Dios por todo. Gracias te doy, Señor, porque estamos pasando esto. Esto me indica que tu venida está cerca, Dios mío, y estoy listo, estoy contento, porque todo se terminará. He cruzado, he mantenido mi fe, he peleado la buena batalla, dijo el gran Servio. He mantenido la fe. El enemigo está atacando, está golpeando, quiere que yo dude, quiere que yo me desanime. Oh, pero aquí, oh, te has equivocado, porque mi mirada, mi esperanza, el que me sustenta se llama, oh, Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No puedo quitar mi mirada de puesta con el Señor. No. Mi mirada está firme. Mi mirada está firme. Mi mirada está firme. Mi mirada está puesta en el Dios Todopoderoso. Es Dios, es el Señor. Por eso le doy gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor me concede hoy en este día, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Es verdad, los vientos soplan, el barca se pandalea. Es verdad que está golpeando, que está atormentándose, que estamos en este mar. Pero en el momento que Cristo puso sus pies en la barca, en ese momento que el Señor se subió, la tempestad se tranquiló, todo se tranquilizó. Por eso, número uno, estar en Cristo Jesús. Estás en Cristo Jesús, todo se apacigua. Número dos, oración. No dejemos de orar, no dejemos de orar, no dejemos de clamar, no dejemos. Vamos a orar a Dios, vamos a unirnos para orarle al Señor. Así como estaba la iglesia primitiva, estaban unidos en un mismo sentir, estaban ahí orando, ahí estaban pidiendo misericordia, ahí estaban esperando la gran promesa. Y dice la palabra de Dios que de repente sopló aquel viento recio que llenó toda la casa, y dice la palabra de Dios que todos fueron llenos del Espíritu de Dios. Tenemos que orar para poder nosotros vencer y triunfar. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en medio de la crisis? ¿Cómo enfrentar la crisis? En Cristo Jesús es la única manera.
en Cristo Jesús. Espero que este mensaje sea de bendición para sus vidas. Cómo enfrentar la crisis en Cristo Jesús. No hay otra. En Cristo Jesús vamos a ser más que vencedores. Dios los bendiga, hermanos.